Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate de miércoles 30 de abril de 2024. Eso quiere decir, estamos contando los días que han pasado después del gran apagón. 2 días han pasado ya después de ese gran apagón, que esta vez sí, no exageramos los periodistas, es histórico porque nunca había ocurrido en nuestro país, inédito, insólito. Y la verdad es que en el programa que tengo con los chicos jóvenes, me decían que ellos ya están viviendo muchos momentos históricos. Es verdad, es verdad. Ya tenemos ganas de dejar de vivir momentos históricos, sobre todo cuando no nos traen felicidad precisamente. Vamos a comentar, porque el apagón va a formar parte, quién sabe, si monotemáticamente de este programa, con Marisa Radá. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Y Luis Antonio Sáez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que preguntamos los periodistas, bueno, casi cualquiera estos días, es cómo vivisteis el apagón, dónde estabais y si teníais transitores a pilas. Pues no, o sea, yo estaba en casa y no me enteré. Yo estaba con una plancha y un mantel y decía, pues esta plancha, ¿qué le pasa? Esta plancha, ¿qué le pasa? Hasta que el portero, que tenemos un chat de vecinos, dijo, apagón total y tal. Y dije, bueno, pues entonces no soy yo la inútil. Y no tenía transistores a pilas. Los chinos me resolvieron el problema. O sea, llegaste a tiempo porque llegaron a agotar. Sí, efectivamente. Fijaos bien, los transistores a pilas, la radio, que fue protagonista ese día, cuando había sobre todo muchísima incertidumbre, muchísima confusión, y lo que todos nos preguntábamos, cuando ya alguien nos dijo que era general, era ¿cuánto va a durar esto? Claro. En tu caso, Luis Antonio, ¿cómo fue? Pues yo estaba en la facultad con un documento trabajando en él y la verdad es que había guardado un poquito antes, pero aún así unos 20 minutos de trabajo se perdieron. Y la cosa es que esta manzana, nuestra facultad es en lo que era el antiguo clínico, detrás del Paraninfo, el inicio de Gran Vía, tenemos apagones de vez en cuando y lo primero que piensas es que va a durar poquito, porque hace una semana nos afectó incluso a toda la manzana de Gran Vía, ¿no? A los comercios que hubo por allí. Y bueno, eso, y en cambio yo sí que soy persona de radio y además de radio de pilas, ya sabes que soy analógico y más primitivo porque no puedo, de toda la vida, con lo cual ese tipo de cosas, tengo garrafas de agua para regar las plantas, con lo cual yo tengo un kit espontáneo de supervivencia desde hace tiempo. ¿Camping gas tenías? No, eso ya no. Pero, ¿y cuándo? Porque claro, fue escalado la vuelta de la luz. ¿Cuándo volvió en vuestro caso? En mi casa sobre las 7 menos 10 de la tarde. Las 7, bueno, yo a las 5:30, recuperé la luz. Sí, yo hablé con un familiar y ella al otro lado del Ebro era a las 5:30 y en cambio en Torrero era a las 7 menos cuarto o así cuando vino. Y en Cuéllar, o sea, sí. Otra cuestión fue la cobertura de telefonía móvil. Hombre, ese es un tema muy importante y muy preocupante. Muy importante, que tardó, en mi caso, mucho más. No podía hacer llamadas, sí que podía llamar con el fijo desde que volvió la luz. No es por echarme ni presumir, pero pensé, el fijo es más fácil que pueda llamar que con la cobertura móvil. Pero bueno, el fijo ya aparece también del siglo pasado. Yo lo tengo desconectado en casa. Pero es que yo lo tenía desconectado y lo conecté precisamente para hacer un par de llamadas a familiares, ¿no? Claro. Para ver si podía, fijaos, lo que es darle a un interruptor, que no podíamos, y comunicarnos. Para nosotros ahora eso es absolutamente fundamental. Y volvimos, hombre, no sé si a la Edad Media, pero al siglo XIX sí, que volvimos durante unas horas, que es verdad, que luego se nos hicieron eternas, sobre todo por no saber la incertidumbre. No fueron tantas horas, digo nosotros, ha habido gente que más. A nosotros, te iba a decir. Ha habido un poco, pero realmente para un apagón. Pero para una empresa. Sí, para una empresa muy. Y por supuesto, lo que todos sabemos, gente que quedó en los ascensores, personas mayores, discapacitadas. Respiradores, claro, los problemas eran enormes en una situación de caos absoluto. Y ahora vamos ya al meollo de la cuestión. Ninguno de los tres, corregidme, somos técnicos ni expertos en materia eléctrica. Esto a veces hay que decirlo, porque te cansas a veces de ver a tertulianos que son todólogos. Han pasado de expertos en danas a expertos en Vaticano y ahora a expertos eléctricos. Pues bien, nosotros nos reconocemos que no somos expertos, pero tenéis mucho sentido común, sobre todo de lo que vamos a hablar, de qué ha podido ocurrir y de cómo nos ha contado el gobierno y en qué momento lo que ha pasado.
porque eso no hace falta más que tener algo que os sobra a vosotros, preparación y sentido común. Empezad por donde queráis, por esa gestión, por no saber, a día de hoy todavía no sabemos las causas realmente que han provocado el apagón. Hombre, yo en la gestión, lo primero, la tardanza, y aparte de la radiopilas, la tardanza de nuestro gobierno de contactar con el público. A las 6 de la tarde compareció, que dijo poco el ciudadano agobiado, sí, quiero decir, sí. Mientras que en Portugal había habido 3 intervenciones de diferentes niveles, la última del presidente a las 3 de la tarde, aquí estábamos viéndolas venir. O sea, yo de hecho llegué en broma a decir, está el gobierno en el Falcón camino de República Dominicana, aprovechando el momento, ¿no? Porque me parecía increíble que se tardara tanto, que en una situación tan crítica, sí, que ahora quieren romantizar y tal, pero una situación muy crítica, sobre todo por la incertidumbre, como bien apuntas, no se dijera absolutamente nada desde los responsables de... Al menos para tranquilizar a la población. Sí. Yo no sé si cuando sale el presidente a las 6 tiene información, tiene parte de información, no quiere desvelar, pero al menos yo creo que tendría que haber salido antes para tranquilizar a la población. Pero bueno, es la gestión de la comunicación también. Efectivamente. Luis Antonio. Yo te soy sincero, pero claro, a nivel particular puede que mis percepciones sean no centrales. La verdad que estaba preocupado por el tema, pero no le echaba de menos porque tal vez, por eso que tú señalas, yo esperaba más una explicación técnica o concreta, y sé que ellos al final pues son como hablan con alguien que les ha pasado la chuleta de otro ámbito, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también en cuanto a lo de la gente, esto que decías tú, el caos, a mí me sorprendió. Yo suelo ir andando a casa, que es un trayecto que incluso yo entré al Mercadona pero ni compré agua ni nada porque eso tenía, y me pareció la gente un poquito agobiada, lo típico que recurre a esas cosas no perecederas, al agua. Pero me sorprendió incluso el tráfico. A veces ves esas imágenes de países que no tienen semáforos, ¿no? Y que aunque son grandes metrópolis, dije, anda, pues igual es un modelo que no está tan mal, ¿no? Y vi un despliegue muy exhaustivo también de la policía local. Entonces, bueno, yo creo que igual también a veces estamos un poco acostumbrados a esa teatralidad de los políticos y casi nos podemos mover en los dos ámbitos. Si aparecen porque aparecen, siendo que ellos no son los técnicos y que a lo mejor, y si no aparecen porque nos hemos acostumbrado a su paternalismo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya te digo, yo a lo mejor mi percepción no es generalizable, ¿no? Lo que está claro que todos los ciudadanos, cuando ocurre algo así, no es que queramos, es que tenemos el derecho a saber qué ha pasado, por qué ha pasado, claro, y luego ya veremos quién es el responsable, pero tenemos derecho a saberlo. Pero igual era difícil también, ¿no? Porque manejar muchas hipótesis igual también necesitas un tiempo para analizar, ¿no? Yo no digo que no haya falta tiempo, pero ha habido también contradicciones. Vamos a entrar en ellas, porque claro, Red Eléctrica enseguida descarta un ciberataque. Y aquí cualquier experto que hayas escuchado te dice que un ciberataque se conoce enseguida. Y lo descarta. El presidente dice, no descarto ninguna hipótesis, seguiremos investigando a través del Centro Criptológico Nacional. Claro, esto vuelve a ser sentido común. ¿Qué me quieres decir? ¿Que te gustaría que fuera un ciberataque? Porque sería lo mejor para ellos, porque les eximiría absolutamente de responsabilidad. Y todo iría para el Centro Criptológico Nacional, ¿no? Y el CNI. ¿No? Efectivamente, es un echar balones fuera. Ahí voy, que al final el ciudadano, todos nosotros nos damos cuenta de que hay contradicciones en el relato, en lo que nos están contando, que arremete Sánchez, y esto es un hecho, contra los operadores privados, y que según les interesa, Red Eléctrica Española es del Estado o es privada. Pues sí, es privada, pero el 20% pertenece a la SEPI. Y la presidenta, de la que ahora hablaremos... tiene un carné y es íntima. Sí, fue ministra con el gobierno de Zapatero. Y es íntima. Sí, Luis Antonio. Esas contradicciones que nos cuentan. Sin duda las hay, ¿no? Pero tal vez, o la cuestión que yo creo que llegaremos allá también, allá hay un tema de planteamiento, que tenemos muchas contradicciones como sociedad y también en la política, ¿no? Somos muy consumidores de energía, quedó en evidencia como de dependientes somos, ¿no? Y yo lo digo, es un input, un impulso, solo trabaja el 1,3, porque expliqué hace poquito el sector energético en clase, entonces tenía esas cifras frescas, es el 1% un poquito más de la población activa, y eso entendiendo los que trabajan en una gasolinera, ¿no? Y sin embargo,
siendo el 4%, es un input que es transversal, que interviene en todos los ámbitos y nos desactiva, ¿no? Entonces, ahí partimos de un desequilibrio en cómo gestionamos ese sistema energético, pero también como mentalidad o como cultura social. Consumimos mucha energía, pero queremos ser sostenibles, queremos que no tenga impacto, queremos eso, que no sea en nuestro patio trasero donde nos instalen o los depósitos de residuos de estas actividades, o que no fastidien nuestro escenario, y a la vez eso, la movilidad, que quedó también retratada, ¿no? Zaragoza es una ciudad que no dependemos tanto de la movilidad como Madrid o Barcelona. Entonces, todas esas cosas simultáneamente. Consumimos mucha energía, pero no queremos que haya nucleares, no queremos que haya contaminación. Y de ahí también partimos, que es lo que creo que igual desembocamos ahí, de lo bueno y lo malo de las renovables, ¿no? Tienen muchas virtudes, a llegar ahí, sí. Pero y ese planteamiento subyace, que yo creo que no está suficientemente reflexionado a nivel político. Funciona más el eslogan, el marketing electoral, que decir, esto es sostenible, qué incertidumbres tiene, qué peajes. Estamos acostumbrados a una sociedad que la incertidumbre casi no existe, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abuela sí que tenía velas. Hemos pasado de una situación en la que, por si acaso, o mi madre lo de las garrafas de agua, que igual lo he heredado de ella, ¿no? Entonces, hemos pasado de una sociedad que trasladamos que los políticos y ellos... Nada. Viven de eso también, de infantilizarnos a veces, como decir, no os preocupéis de nada, que aquí estamos solucionando todo lo que pasa. Y la energía es un elemento, yo creo, que pivote, en el que es diana de todas esas contradicciones, potencialidades y limitaciones, ¿no? Pues ha abierto el melón Luis Antonio. Claro, las renovables. Aprovecho. No, las renovables. Las renovables. Es que, a ver, aquí hay un discurso, como en todo últimamente en España, que es o eres blanco o eres negro, ¿no? Sí. O sea, no puedes tener Polarizado. una opinión en la que quepan elementos de las dos partes. Si estás a favor de las nucleares, eres de derecha. Efectivamente. No, eres ultrafar. Bueno, bien. Ultra turbo de extrema derecha. Yo me quedaba a mitad de camino, pero es así. Bueno, yo no tenía ni idea del tema. Me he estado escuchando... Pero os habéis informado. Sí, he estado escuchando a expertos en operación de red eléctrica, que yo creo que son los que más pueden aprender, pero especialmente me ha gustado un artículo que ha publicado Jordi Sevilla. Jordi Sevilla es presidente de Red Eléctrica Española, ministro del PSOE, quiero decir, sin ninguna sospecha. No es sospechoso. De tendencias. Y lo que decía es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que me he tenido que apuntar el nombre porque ya ahora los nombres cada vez son más largos, las denominaciones. PNIE. Pues que se ha elaborado desde un despacho. Ese es el primer punto. ¿Vale? Se ha elaborado desde un despacho. Se ha elaborado con un fanatismo extremo para favorecer a las renovables. A las renovables. Y no se ha escuchado, se ha hecho, de hecho dice, oídos sordos a los problemas técnicos que el actual mix de energético supone. Entonces, pero esto no es una sorpresa, porque es que la auditoría que le hizo Ernst & Young, me parece que fue, a Red Eléctrica, que se publicó en febrero, dice lo mismo. O sea, que estamos expuestos a... O sea, era como una alerta, cuidado, ¿no? Efectivamente. O sea, no hemos adaptado, digamos, las necesidades técnicas a... Nos hemos adelantado. Primero hemos puesto las renovables, pero sin haber hecho los esfuerzos técnicos que requiere este cambio de composición del mix energético, ¿no? Y la fuerza que tiene en España las renovables. A mí personalmente, si la propia Red Eléctrica ha publicado el informe de auditoría en el que ya se avisa de esta posibilidad, si una persona que entiendo que sabe de lo que habla, como Jordi Sevilla, dice lo mismo, me está sorprendiendo mucho las explicaciones que está dando la actual presidenta y nuestro presidente. Ahora dejo a Luis Antonio. Ahora es cuando comento lo que ha dicho hoy, que ha aparecido Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, que ha dejado 3 titulares. Lo de las renovables, para ella no tiene nada que ver. Que la causa ya más o menos lo tienen claro, pero no ha dicho cuál, y que no piensa dimitir
Y ha vuelto a repetir, como hizo, se ha recordado esa entrevista que tuvo hace poco, que el sistema de red eléctrica española es el mejor de Europa. Sí. O sea que lo hemos demostrado ha salido hacia adelante. Yo cuando alguien me dice esto digo, pues menos mal que es el mejor, porque si llega a ser el peor, no sé qué hubiera pasado. Luis Antonio, que hemos abierto la espita de las renovables. Sí, un poco con el orden con que tú lo has dicho, ¿no? Las renovables tienen muchas ventajas porque en principio, fíjate que la energía somos muy dependientes en España y procede además de lugares calientes políticamente, ¿no? Oriente Medio, Venezuela, países de África, etcétera, de manera que eso te genera inestabilidad, un desequilibrio como país de muchas importaciones y unos precios que enseguida repercuten porque lo consumimos mucho en la inflación, etcétera, etcétera, en la cuenta de resultados de las empresas. De manera que si conseguimos una autonomía con fuentes renovables que tienen menor impacto medioambiental, que nos permiten ahorrar. Incluso había alguien como Jeremy Rifkin que decía que esto sería una nueva revolución en la medida que tú serías autónomo para producirte tu energía, ¿no? Entonces implica un cambio de paradigma y en principio todo es positivo, ¿no? Lo que pasa que como todo pasa en la vida, todas las luces provocan sombras también, ¿no? Lo vemos aquí a escala local. Yo les había puesto un ejercicio con este tema de cómo en los pequeños pueblos hay cosas a favor, quien gana y quien pierde con estas energías, ¿no? Y hoy les decía, nos olvidamos el punto de vista macro, que sobre todo lo más crítico con las renovables es la incertidumbre. Por la noche la fotovoltaica no funciona, los vientos se pueden parar en pleno agosto o julio, que es cuando más electricidad consumimos con el calor, entonces necesitas algún tipo de capacidad de margen para solventar esas puntas, ¿no?, que pueden suceder y que además son esa incertidumbre que no nos gusta tanto, ¿no? Esa incertidumbre está ahí. Y tanto es así que ha habido veces que se han parado los molinos de viento porque sobrecargaban, que es lo que está como hipótesis que haya podido pasar, ¿no? Que haya habido una descarga muy potente y simultáneamente descargarla y eso haya desequilibrado el sistema. Entonces, ser conscientes de que tenemos que poner una vela a Dios y otra al diablo, no sé quién sería quién en el tema de las energías, pero que tenemos que tener a lo mejor pues seguir teniendo nucleares, a lo mejor tener térmicas de alguna determinada manera, y esa labor nos lleva a la segunda parte, que la distribución es muy importante en la energía, no solo producir. La ventaja de localización de estos centros de datos vienen aquí a Aragón principalmente porque somos un cruce de camino de diversas fuentes energéticas, hidroeléctricas, de gas, de cogeneración, nucleares, y eso se aprovecha, no es tanto que sacan pecho pues quien toca en cada momento, los políticos de turno, sino porque tenemos esas redes. Entonces, fíjate, en California hubo apagones a finales del siglo pasado y era porque el mercado valoraba más producir pero no distribuir. Es como si le diéramos mucha importancia a coger pescado, a pescarlo, pero no a llevarlo al supermercado o hacerlo o enlatarlo, ¿no? Entonces, ese tema es importante, coordinarlo es muy difícil y requiere mucho esfuerzo por parte de todos, ¿no? Y ha podido haber un fallo ahí. Y luego estaría el tema de Beatriz Corredor, pero que las puertas giratorias en el tema energético, y si quieres le ponemos cachirulo, y todos sabríamos aquí en Aragón... gente que se ha llevado a su empresa un departamento de la consejería de turno y a la inversa, y como son prohombres para unos y otros de todos los partidos, ¿no? Entonces, si miras los consejos de administración y ves quién está ahí, casi ninguno es ni ingeniero en química, Ni en ninguna cuestión de conocimiento, ni tiene una trayectoria previa, sino que es más el cabildeo. Tengo contactos, te puedo dar información sus privilegiada. Méritos, entre comillas, son otros. Y a la hora de negociar con el sistema financiero o con tal, esa cuña, y esto pues abarca a todos, ¿no? Entonces Beatriz Corredor es una mujer muy inteligente, yo la he visto en directo, se desenvuelve muy bien dialécticamente. Seguramente yo creo que ni para bien ni para mal. Ahora sí que hay una cosa que tú estabas denunciando y que también me parece que hay que criticar, que es lo satisfechos, lo encantados que están de conocerse esta gente de élite, que es la que, ya me voy a otro tema, alimenta la crítica a la beautiful people y que favorece a Trump y a todos estos, ¿no? Porque tú oyes a alguien y dices, mira, yo esto lo tenemos bien, pero dices, soy el mejor, I am the best, yo soy la tal. Pero es que te lo dicen todos, ¿no? Hasta el alcalde del pueblo. Ya lo sé, pero y que hoy te cansan, salir ¿no? hacia adelante. Yo, de verdad, cuando ocurre algo como lo que ha ocurrido,
puedes decir muchas cosas, pero decir que sigo siendo el mejor... Ese punto de autocrítica, no y de contraste. En la empresa privada posiblemente hubiera 3 personas verdad, fuera a mí ya. me parece casi obsceno tomar a la gente más por negar la mayor, o sea, por negar la mayor, o sea, tú has dejado a todos tus clientes... sin luz durante un plazo de 12 horas, insisto, 18, pero a lo mejor es comprensible y le hubiera pasado a cualquiera, a lo mejor, ¿no? No lo sé, hasta que... No lo sé, pero esa vanidad previa es la que... La forma de afrontar el problema es lo que no sería tolerable. Eso es. Te tolerarían el que hubiera habido un problema. Es elitismo, ¿no? Pero una palabra, y nos están tomando por tontos cuando hay un apagón y te dicen después, nuestro sistema es el mejor. Oiga, mire. Pero también los médicos te decíamos, tenemos el sistema sanitario mejor del mundo porque la gente era longeva, pero es que la longevidad no depende tanto. O sea, todo el mundo, o tenemos el mejor sistema universitario, y dices, claro, no hay otro. Vienen a tus alumnos porque tienes monopolio. Que te gustan los símiles futbolísticos. Esto es como un entrenador que pierde 0-4 un partido y sale en la rueda de prensa diciendo, miren, pero tenemos un sistema, hemos trabajado muy bien durante toda la semana y somos los mejores. Oiga, que has perdido 0-4 o que estás a punto de bajar. Ya está, el símil futbolístico. Os quería leer el titular del Mundo. Sí. 5 años de avisos ignorados sobre el riesgo de apagón por la entrada masiva de renovables ponen el foco la gestión de Beatriz Corredor. Y el subtítulo, estudios internos de red eléctrica alertaron en 2020 que en España era imprescindible, subrayado, elevar la capacidad de almacenamiento o las interconexiones para asegurar la operabilidad de la red en la transición verde. Ese es otro punto, el tema de la interconexión... que es con Francia y con Marruecos, creo, según los estudios técnicos, deberíamos tener una interconexión de un 10%. Yo te hablo de lo que he leído, me imagino que del mismo. Hay quien dice que incluso el 20%, pero que lo ha fijado la Unión Europea. Y estamos al 3%. Sí. Estamos al 3 en ese nivel de interconexión. Sí. O sea, que somos como una especie de isla energética. Efectivamente. Pero fíjate lo que pensarán los portugueses, que quieran o no quieran, y están envueltos por nosotros, ¿no? Yo me imagino que Portugal dirá un informe a la Unión Europea. Sí, yo creo que va a ser bueno, un buen elemento, porque va a contribuir a que se clarifique, ¿no? Decir, bueno, es que Portugal no va a admitir milongas. El presidente en cada comparecencia agradecía a Francia y Marruecos. Resolver un problema requiere lo primero reconocerlo. Eso, por supuesto. Lo tengo clarísimo. O no reconoces el problema o jamás. Y entonces, el tirar el balón fuera ya por 2 presidentes, el de la empresa y el del país, a mí me parece que es mal camino para evitar que esto se repita. Sí. El presidente Azcón mantiene el nivel 2, ha cargado contra el gobierno central, pero de sus palabras se desprende que, bueno, lo ha dicho claramente, que no se fía de cómo está ahora la situación. Es decir, esto no se trata de alertar de nuevo, que pueda volver a pasar, pero no acaban de fiarse de lo que se está haciendo ahora mismo, o de que pueda volver a ocurrir. Yo ayer lo comentaba en otro programa. Es decir, es verdad que falta tiempo, pero una vez que quede claro cuál es la causa, si no se pone remedio, pues claro que puede volver a ocurrir. Obviamente, pero esto es como todo en la vida. Ocurrir una vez, puede pasar si no se toman las medidas para que no vuelva a pasar, ¿no? Sí. Sí, esa cuestión estructural que decías, ¿no? La composición y la capacidad de almacenamiento y de coordinación con otros países. ¿Arremeter contra los operadores privados? Pues mire, yo no sé si es de nuevo patada hacia adelante. Yo creo que no, porque... Que ha habido una reunión en Moncloa, al parecer tensa, con los operadores privados, claro, han salido diciendo ya os pasaremos los datos. Pero también es parte del relato, incluso ¿no? amenaza de tomar acciones legales por parte de Iberdrola. Iberdrola ha sido la más contestataria con esto que le ha dicho el gobierno. Estamos hablando además de grandes empresas que tienen mucho poder, muchísimo poder, cuidado. Por eso van allí todos. Hemos hablado de renovables, nucleares, que os quiero preguntar, que están siempre en el ojo del huracán. Sabemos el camino que lleva España con las nucleares, lo han dejado muy claro. El presidente, a la pregunta que le hicieron, dijo, no, se han sido un problema, no están lejos de ser la solución. Se refería a este caso concreto, En este caso concreto habrían sido la solución. O sea, es que eso es una de las mayores mentiras a las que nos tiene acostumbrados. Pero él se refería, no voy a defender yo, válgame Dios, a Sánchez, él se refería que una vez que se produjo el apagón,
las nucleares, y lo he escuchado a expertos, son el fondo de armario. Es decir, lo que empezó a funcionar por la noche fueron las hidroeléctricas, fundamentalmente, para recuperar el sistema. Pero si hubieran estado las nucleares en funcionamiento y hubieran podido hacer el mix de... Eso es otra cosa. Pero sabido es, por eso os pregunto vuestra opinión, porque este gobierno no quiere saber nada de nucleares. Le damos gracias a Francia por su ayuda. ¿Y su ayuda qué es? ¿Cuál es la ayuda de Francia? ¿De qué depende Francia de las nucleares, no? Por ejemplo. Eso uno. Y segundo, que le pregunten a Teresa Rivera, que parece que ahora lo tiene claro. Sí, ahora con el cargo que tiene tan importante en Europa, ¿verdad? ¿Ha visto la luz? Pero este es un debate muy antiguo, Luis Antonio. Nucleares sí, nucleares no. Sí. Me recuerda el de las bases. Sí, aquellas pegatinas era la época. Sí, que yo tengo pegatinas todavía. Sí, en las carpetas del BUP, ¿no? Pero hay que actualizarlo, ¿no? Al siglo XXI. O hay que darle contexto, ¿no? Que es lo que te decía. En unas sociedades que consumimos tanta energía, pues necesitamos esos márgenes. Entonces, bueno, es inevitable hasta que no evolucionemos a otro tipo tanto de oferta como de modo de demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que, con todas las precauciones, con todos los criterios e innovaciones que se puedan llevar a cabo, con todo el reequilibrio territorial que pueda haber adherido a este tipo de producciones, pero de momento son inevitables, ¿no? Entonces, puede ser perverso cuando das los pasos, lo que tú decías, y haces algo más rápido de lo que la realidad va, pues es un boomerang que te desactiva tus razones. Entonces, bueno, aunque en los residuos tengan todas esas cosas, y tenemos los ejemplos tanto de Chernobyl como de Fukushima, ¿no? Que en Chernobyl además está sirviendo como de laboratorio de regeneración de fauna y cosas, ¿no? Es decir, bueno, esa situación de fin del mundo que se plantea, ¿no? Y que tuvo sin duda, pero cómo se reacciona ante estas circunstancias. Entonces, bueno, mientras sigamos con este modelo de vida, las nucleares son inevitables. Claro, y ahora es una energía limpia. Claro, estamos en una transición energética, ¿no? Eso es así. No emite CO2. Claro. Otra cosa son los otros condicionantes que estamos de las nucleares. Contaminación, pero es limpia. Que conllevan todos, porque las baterías... No, pero ha habido una marcha, pero ha habido una marcha atrás, motivado también por la guerra de Ucrania, porque no llega el gas ruso, etcétera, etcétera. Bueno, en Europa ahora es verde la energía nuclear y el gas. Ahora mismo. O sea, tenemos un problema enorme relacionado, y lo estáis relacionando muy bien, la transición energética, el mix energético, la producción y la interconexión. Respecto al mix energético, he oído a un ingeniero de aquí, del Colegio de Ingenieros, que era especialista en gestión de red eléctrica, y ha dicho que había que revisar, esto es un apunte adicional, que había que revisar muy bien la proporción de cada tipo de energía que se gestiona en cada momento, porque había una tendencia a usar mucha renovable por una cuestión meramente de asignación de precios, porque es más barata. Entonces, que en este caso el criterio económico solo no sirve, porque claro, hay que mantener la estabilidad del sistema, y entonces puede ser también un factor que esté, digamos, poniendo en riesgo, ¿no? Exacto. Suministro. Que es complejo, lo sabemos todos. Esto no es nada sencillo, es muy complejo, y evidentemente, yo no sé cómo os quedasteis cuando dijo el presidente, 5 segundos hemos perdido 15 gigavatios. La gente está buscándolas por ahí. Los memes de los 15 gigavatios son... Exacto. ¿Y a qué equivale 15 gigavatios? O sea, son magnitudes que se nos escapan al común de los mortales, ¿no? Y que pasen 5 segundos. Luego escuché a un experto decir, es que esos segundos en energía son muchísimo. Sí, muchísimo. He dicho 5 segundos en gestión energética, dice, son, vamos, la bomba. Más datos. El precio de la luz sube un 450% después del apagón. Genial, porque es que somos los mejores. Y con respecto a hace un mes, 950%. Podemos pedir responsabilidad cuando esté terminado el... Bueno, hablando de responsabilidad, que nos queda muy poquito tiempo, que lógicamente se nos ha esfumado. No os pido la bola de cristal, pero al final esto va a haber responsabilidades. No, en España no. Hoy por hoy no. Pero tú lo dices como un mantra que siempre ocurre, ¿no? Lo tengo clarísimo. A ver, no se van a no ser que desde la Unión Europea
los informes que ha pedido Portugal y sí, que me sí, imagino esa auditoría. que Francia y demás apoyarán por como afectados también directos, nos ponga los puntos sobre las íes, no, porque Nos ya ponga colorado. hemos visto la respuesta. Ya. Hemos visto la respuesta. Luis Antonio. No sé si, no tanto personalizando en alguien, pero a mí me gustaría que este estilo de política, que es más de apariencia, de marketing, que tuviera detrás sustancia, ¿no? Tuviera una sustancia de conocimiento, de mayor humildad, o porque normalmente el que sabe de algo no va vendiendo motos ni dándoselas de importante, ¿no? Entonces tenemos una política que yo creo que a todos los niveles, y claro, cuando a lo mejor en un tema se puede revestir de otra manera, pero en este ha quedado en evidencia, no ha sido muy claro. Pues no tenemos tiempo para más, nada. Pero seguiremos, pues esto va a traer mucha cola durante mucho tiempo. Gracias Marisa Rada, gracias Luis Antonio Sáenz, gracias a ustedes por su atención. Se quedan con la mejor programación. Hasta un próximo programa.